Tenemos que empezar por el gran partido de la jornada, el que enfrentó a Tottenham y a Manchester City. Fran, los Spurs consiguieron imponerse al vigente campeón, un vigente campeón que en sus últimos 3 partidos oficiales ha perdido de la misma manera, por 1-0, sin marcar y por la mínima, pero vimos a un Tottenham de Nuno que sobre todo priorizó el contraataque y la solidez defensiva y nos gustó. Yo vi a un Tottenham de soldados, de jugadores que parece que han mentalmente cambiado con Nuno. Dele Alli, Lucas Moura parecían, yo creo, absolutamente nuevos. Son tenía una misión complicada, que era la de ser el 9, el Harry Kane del Tottenham en ausencia de Harry Kane, y yo creo que la solventó perfectamente. Así que esta versión del Tottenham, muy difícil de batir y muy picante arriba, creo que le va a dar muchas alegrías a la gente del Tottenham Hotspur Stadium. Nos gustó además Steven Bergwijn, que fue el gran socio de Heung-min Son en esos contraataques, y sin embargo lo que no nos gustó tanto fue el Manchester City. Un Manchester City muy plano, muy lento en su juego, tuvo algún momento de brillantez, pero por lo general fue un equipo bastante torpe respecto a los que nos tiene acostumbrados, y eso se reflejó en una figura en concreto que siguieron todas las cámaras, Jack Grealish. Vibraciones muy similares a lo que vimos en la Community Shield, un equipo quizá todavía un poco pesadote, al que le falta todavía tener más claridad de ideas, más piernas ligeras, digamos. Grealish lo intentó, Grealish pidió mucho la pelota, igual que Mahrez en el otro costado, pero quizá durante un tiempo con más protagonismo. Tuvo la mala suerte de tener un socio que no tuvo su día en Benjamin Mendy, y tuvo también la mala suerte de tener una tela de araña que tejió Nuno que era casi impenetrable. Casi un partido más del Grealish del Villa que del Grealish del Manchester City, así que todavía necesita evolución el inglés. Eso sí, en Manchester, Fran, los que están contentos y pletóricos después de esta primera jornada son los aficionados del Manchester United. 5-1 que le metieron a uno de sus grandes rivales, al Leeds United, y un Manchester United que, si teníamos las expectativas altas, ahora aún más, sobre todo porque una de sus estrellas empezó por todo lo alto, Paul Pogba. No hizo falta todavía ver a Varane y a Sancho formar parte del grupo. Sancho tuvo unos minutos, pero no fue tan decisivo como una pareja que ya conocíamos, Bruno Fernández y Pogba. Uno marcando un hat-trick, se dice pronto para empezar, y el otro dando 4 asistencias. Lo de Pogba es tremendo, porque el año pasado Harry Kane es el máximo asistente de la Premier con 14 asistencias. Pogba en un partido ya ha hecho 4. Y no solo eso, sino que además el año pasado Paul Pogba registró durante toda la Premier League 3 asistencias. En esta temporada, en solo un partido, ya ha superado su registro. Me gustó, Fran, especialmente cómo Paul Pogba, si nos fijamos en cada uno de los goles en los que él es el asistente, juega muy pocos toques, porque es algo que va a necesitar mucho el Manchester United este año del jugador francés. Los más morbosos te dirán, Nacho, que Pogba termina contrato este año, que le interesa ponerse un poquito en el escaparate. Yo no sé si eso es así, pero si el Pogba de esta versión ha llegado para quedarse, yo creo que Ole Gunnar Solskjaer va a estar muy, pero que muy contento. Fran, yo quiero buscar el gol de la jornada en el partido que enfrentó a Chelsea y Crystal Palace, porque entre Marcos Alonso y Trevoh Chalobah se lo tienen que disputar. El gol de Marcos Alonso fue tremendo, además de español a español, para batir a Vicente Guaita, que también hizo un buen partido, a pesar de que el Crystal Palace encajó, yo creo que un resultado bastante claro. Me gustó también el detalle de Chalobah, porque tiene una historia curiosa. Se supone que era el hermano malo o el hermano menos bueno, porque el que prometía, el que había llegado a ser internacional absoluto con Inglaterra, era Nathaniel, su hermano. Él es más joven, surgió de la cantera del Chelsea, fue subiendo y el otro día debuta en Premier y mete un chicharrazo. Además, uno de esos goles que se ve como Chalobah mira a la portería y dice, ¿por qué no? Que a lo mejor este es mi día. Y efectivamente fue su día. Luego, además, la celebración fue muy emotiva porque se veía que le embargó la emoción en ese momento. Y, por supuesto, es un hombre al que nos tenemos que acostumbrar porque ese Trevoh sin R al final, a ti como narrador se te complica, ¿no? Yo no entiendo muy bien cómo va el tema de los registros en Sierra Leona, de los, pues la gente que en Freetown coge y te apunta los nombres en cuanto a funcionarios, pero a mí me lo tienen que explicar.